Se nos olvida que está en medio nuestro, mis amados hermanos, y le decimos: es que tengo las manos vacías. ¿Qué hago si no tengo nada, Señor? Ni siquiera tengo nada para darte, porque no tengo ni el ánimo, no tengo ni la convicción de estar contigo buscándote por todo esto que me está pasando. Pero sabes, el Señor hace ratito yo les decía, tenemos que mirar qué es lo que tenemos. Ese Moisés lo llamó a ser un libertador. Ese Moisés tenía un propósito del Señor en su vida. Mas sin en cambio, cuando el Señor lo llamó, él miró lo que no tenía, miró que no tenía nada de Dios, porque incluso, ¿verdad? Él decía: es que yo viví entre los egipcios, es que yo maté a un hombre, a un egipcio, y ahora ando huyendo. Y eso es lo que van a mirar de mí, eso es lo que van a decir: tú cómo nos quieres libertar si tú cómo eres. Pero lo que el Señor le quería enseñar, que le había dado algo, le había dado un llamamiento, y le dijo: ¿qué tienes en la mano? Y él dijo: tengo una vara. Y ahí pudo mirar esa autoridad de parte del Señor. Parafraseando, ¿verdad? Le dijo: no lo vas a hacer en tus fuerzas, yo voy delante de ti, yo soy el que va a sacar ese pueblo. Tú tan solo eres un instrumento, tú tan solo eres alguien que yo escogí. Y si tú y yo estamos aquí es porque el Señor nos escogió. Pero a veces decimos: Señor, no tengo nada, Señor, no tengo nada, no voy a poder. Y eso sentía, me confieso, porque como humanos, ¿verdad? Yo a veces digo: Señor, es que, ¿qué tengo? Pero el Señor mostrándome: es que mira lo que tienes mi espíritu. Yo he depositado de mi espíritu en ti. Tú tienes esa fe. O tú dime, en todo este tiempo, es que te he fallado. No hay un día en el cual yo no he estado obrando en tu vida. No hay un día en el cual yo no he estado obrando en tu familia. No ha pasado ningún día en el cual yo he estado obrando en el pueblo del Señor. Entonces, mirando eso, decía: sí, Señor, gracias. Y ahora lo que yo quiero que miremos, no ese tema, ya lo dejamos ahí, pero el Señor ponía esto en mi corazón. Como siervos, como pueblo del Señor, como llamados a su camino, no tenemos que mirar qué no tenemos. Tenemos que mirar qué tenemos o qué nos hace falta para pedírselo al Señor. Y como siervos tenemos que caminar con tres cosas, mis amados hermanos: con grano, con mosto y con aceite. ¿Cuántos tienen grano? ¿Cuántos tienen mosto? ¿A cuántos ya se les terminó ante todo lo que están viviendo? ¿Cuántos tienen aceite? Y vamos a entrarle al tema, por favor, en Joel 2:18 al 19. Dice la bendita palabra del Señor: entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Alégrate, porque el Señor tiene piedad de nosotros. El Señor responderá y dirá a su lo que dice el Señor: ustedes son mi pueblo, pero yo no quiero que caminen con las manos vacías. Yo quiero que caminen con grano, con mosto, con aceite. Yo quiero bendecirlos de esa manera. Y vamos a ver en Jeremías 31:14, dice la palabra: y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Mire qué hermoso que apenas mirábamos en una enseñanza que somos sacerdotes del Señor, ¿verdad? Que Él nos llamó a ser sacerdotes limpios. Ya miramos algunas características, pero ahora lo que quiero que enfaticemos, mis amados hermanos, es que dice el Señor: satisfaré con abundancia. Ni siquiera poquito, el Señor nos va a dar grandes bendiciones. Solamente hay que creerlo y hay que vivirlo. Y dice: y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Vemos en esta palabra que no lo dijo un hombre, que no lo dijo un siervo, que no lo dijo un apóstol, un líder, ¿verdad? El mismo Señor hablando y diciéndole al pueblo: te voy a bendecir, no vas a tener necesidad, porque yo te voy a satisfacer con abundancia. Y nos decía con estas tres cosas: el grano. ¿Qué representa el grano, mis amados hermanos? ¿Qué representa el grano? En Juan 12:24 dice la palabra del Señor: en verdad
en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Aquí podemos mirar que ese grano es la figura del Hijo. Entonces, lo que no tiene que faltar en nuestra vida es la presencia del Hijo, mis amados hermanos. Dice que el grano, que el trigo, cae a tierra y muriendo lleva mucho fruto. Si nosotros lo miramos en la manera espiritual, ese Hijo, nuestro Señor Jesús, vino a la tierra a morir por ti y por mí. Dice que tuvo que morir, pero sabemos que el Señor le levantó, que el Señor le restauró esa gloria y que ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces fíjese que ese Hijo, ese grano, figura del Hijo, tuvo que morir para que llevara ese fruto para nosotros a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Ese grano, mis amados hermanos, cuando ustedes siembran, ¿verdad?, un granito en la tierra, lo echan, lo dejan caer, lo tienen que dejar morir, pero va a venir un trabajo, va a venir a su vida un crecimiento para que salga el fruto, para que salga la bendición. Entonces, también podemos mirar a través de la palabra que dice la palabra que el Señor Jesús es el pan de vida, ¿verdad? El trigo representa el pan también, representa la palabra. Entonces lo que Él quiere, el Señor, en nosotros es que nuestras manos, que todo nuestro ser se llene de ese grano, de esa palabra, de esa presencia del Hijo en nuestras vidas. A veces por esas situaciones difíciles decimos, no tengo nada, pero hoy el Señor quiere recordarnos que tenemos algo bien grande, que es la palabra del Señor en nuestras vidas, que es esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos alimenta, esa palabra que nos da vida. Ante las necesidades que vivimos decimos, no tengo nada, pero hoy es un buen tiempo de decirle al Señor, Señor, dame de tu grano. Señor, dame de tu grano, que lo que ha venido a acontecer en mi vida, que ha traído dolor, sufrimiento, temor, angustia, el decir no puedo, Señor, que a través de ese grano, a través de esa presencia pueda decir, Señor, dice tu palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es necesario tener el grano, tener a nuestro Señor Jesús para que nos fortalezca día con día, día con día. Dice el Señor, yo prometí estar con ustedes, no un día, todos los días. Yo prometí estar con ustedes, no tan solo cuando estén bien, también en sus tiempos de necesidad. Es cuando ustedes tienen que alzar sus ojos y mirar que su socorro proviene de mí. Amén. Entonces, mis amados hermanos, qué importante tener el grano. Si no tenemos al Señor Jesús en nuestras vidas, no tenemos nada. Dice la palabra que Él nos trasladó de un reino de tinieblas, de un reino de muerte, a un reino de vida a través de su sangre, a través de su sacrificio. Pero si nosotros decimos, no te tengo, Jesús, realmente es que estamos muertos porque la presencia del Señor está lejos. Pero nuestro Dios es un Dios de cerca, no un Dios de lejos. Amén. Luego dice que necesitamos también el mosto, mis amados hermanos. ¿Qué es el mosto? Vamos a Hechos 2, 4 y 13. Dice la bendita palabra: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Yo te quiero preguntar el día de hoy, a través de lo que tú has vivido en estos tiempos tan difíciles, ¿sigues conservando el mosto del Señor en tu vida? ¿O has dicho, Señor, me ha apagado? Señor, ya no siento ese gozo de al principio. Señor, mira, es más, ya no tengo ganas ni de orar, ya no tengo ganas de ir a tu casa, ya no tengo ganas de ir ni de servirte, Señor. Es necesario que si hoy sentimos que nuestras manos están vacías, pidámosle al Señor la llenura de su Espíritu Santo. Dice el Señor, dice la palabra que nuestro Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, pero sabemos que el Señor Jesús está aquí
en nuestro corazón, porque dice que Él está tocando a la puerta y que el que le abre, el Señor Jesús entra y habita y cena y toma el control de nuestra vida. Entonces el Señor Jesús está, pero también dijo, el Espíritu Santo es el que va a venir ahora con ustedes, es el consolador, es el que va a redarguir, es el que va a poner incluso a esa inquietud de decir cuando estamos mal. Pero ese Espíritu Santo que venga a tu vida, no importa la circunstancia que tú estés pasando, vas a tener las manos llenas y vas a decir, yo puedo seguir adelante, yo puedo continuar, porque la presencia del Espíritu Santo va a traer ese gozo de saber que el Señor está contigo, de saber que pueden haber miles de problemas, miles de circunstancias, pero que el Señor tiene el control de todas y cada una de las cosas. Entonces, mis amados hermanos, el día de hoy el Señor quiere llenarnos de su Espíritu. Quizá tenemos que pedirle como en el Pentecostés, ¿verdad? Cuando dice que el siervo estaba hablando la palabra y que de repente vino una derrama, ¿verdad? Del Espíritu Santo, que dice que tomó a todos, los tocó a todos, todos empezaron a hablar lenguas, todos estaban en ese gozo, en esa plenitud, porque el Espíritu Santo les llenó. Y yo creo que el Espíritu Santo cada día nos quiere visitar, pero a veces nosotros lo contristamos, a veces nosotros lo alejamos con nuestra actitud, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está ahí, es su función, es lo que Él ha venido a hacer, a consolar, a dar vida, a dar gozo, que no importa la circunstancia, el decir, yo tengo paz, yo tengo gozo, porque sé que el Señor está obrando, porque sé que el Señor tiene el control de todas las cosas, porque sé que el Señor no me ha dejado, me prometió que iba a estar aquí y yo lo siento día con día. Y aún a pesar de las situaciones, quizá te pueden ver allá afuera y decir, ¿tú por qué estás tan tranquilo? Y les podemos decir, porque tengo el gozo, porque tengo la unción, porque tengo la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Preocupémonos si en estos tiempos estamos tristes, estamos amargados, estamos debilitados en nuestra fe. Preocupémonos porque quizá con esas actitudes hemos alejado al Espíritu Santo. Pero el Señor quiere darte, dice, ¿verdad? Esta palabra, yo quiero que mi pueblo tenga ese grano, ese mosto, ese aceite, pero que no se conformen con tenerlo, que se sacíen de él. Cuando nosotros nos saciamos de la presencia del Señor en nuestra vida, aún ni hambre en lo natural, ¿verdad? Sino al contrario, tenemos ese saciamiento de parte del Señor. ¿Cuántos cuando estamos metidos, cuando estamos alabando, adorando y está ese gozo de sentir la presencia, cuántos quisieran salir de ahí? Y quizá podríamos aventarnos 1, 2, 5 horas alabando, adorando, pero como está la presencia, ni hambre nos da, ¿verdad? Porque nos da una plenitud del Señor. Y luego otra de las cosas que dice aquí la palabra, que no falte el aceite. En Santiago 1:17 dice la palabra del Señor: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Fíjese que ese Padre de las luces que dice esta palabra, recordando que esas lámparas, ¿verdad? ¿Cómo era que alumbraban esas lámparas? Porque estaba el aceite, porque estaba la presencia. Y aquí podemos mirar que otra de las cosas que no puede faltar en nuestra vida, en las cuales no podemos decir, tengo las manos vacías, no tengo nada. Tienes al Señor Jesús, ya dijimos, tienes al Espíritu Santo, pero tienes al Padre, dice esta palabra, ese Padre de las luces, ese Padre que prometió también estar con nosotros, ese Padre que dice la palabra, alzaré los ojos a los montes y diré de quién viene mi socorro. ¿De quién viene su socorro? Dice que de Jehová de los ejércitos, el que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué decimos no puedo, no voy a avanzar, no voy a poder? Si el Señor ha puesto lo necesario, que para nosotros es gran bendición el contar con la presencia del Señor Jesús, del Espíritu Santo y del Padre en nuestra vida.
sabiendo que un solo Dios verdadero es, que vive y reina por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y vamos a mirar uno por uno. En Génesis 41, 49 dice la palabra del Señor: así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo, porque no se podía medir. Fíjese que todos recordamos, ¿verdad?, ese José cuando el Señor lo puso solamente debajo de Faraón, ¿verdad? Cuando vinieron esos tiempos difíciles, el Señor le dio la sabiduría a ese José, le dio la inteligencia para mirar que iba a venir un tiempo de escasez, en el cual tenían que ahorrar, en el cual tenían que guardar ese grano, ¿verdad?, en esos graneros, para que en el tiempo que hubiese esa sequía, esa falta de alimento, hubiera provisión para el pueblo del Señor. Porque ese fue el fin y el propósito de José. Lo llevó a sufrir, a padecer, amén, pero todo tenía un propósito: que él fuera de bendición para sus hermanos. Cuando nosotros sufrimos, padecemos situaciones, amén, confiemos en que el Señor está con nosotros, pero que un propósito tenemos para ello: que nosotros seamos de bendición en nuestra casa y que seamos de bendición para todos aquellos que nos buscan. En la mañana yo les decía, tenemos que decirle como ese Pedro, ¿verdad? Ese Pedro caminó con el Señor, ese Pedro tuvo la bendición de tener la presencia del Señor en su vida, y la tuvo de tal manera que se hizo uno con él, y el Señor Jesús le bendijo. Y de la misma manera él bendijo a otros, diciéndole a ese ciego, ¿verdad? Cojo, a ese cojo que estaba ahí a la puerta del templo, cuando le pidió, cuando necesitó ese hombre, ¿qué le dijo? No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. ¿Y qué fue lo que le dio? Lo que el Señor le había dado en bendición, esa llave para sanar, esa llave para que a través de esa fe poder mirar esos milagros obrando en la vida de la gente. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, mis amados hermanos. Y volviendo al punto, no me quiero salir, dice que este José, ¿verdad?, dice esta palabra que tenía grano en abundancia. Y en Génesis 41, 54 dice: comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Podemos mirar que cuando hay grano, mis amados hermanos, hay pan. Que cuando hay grano va a haber un buen alimento aún en los tiempos de escasez. Nosotros tenemos que buscar, como dice la palabra, primeramente el reino de Dios y su justicia. Si el Señor nos está diciendo el día de hoy tienen el grano, ¿qué grano está viniendo a su mente? Un grano en lo natural, el decir: sí, Señor, realmente yo sé que tú me has dado este pan, tú me has dado este alimento. O el mirar ese grano, esa palabra que el Señor les está dando, para saber que a través de esa palabra, a través de esa fe que el Señor pone en cada uno de ustedes, puedan mirar que realmente el pan en lo natural nunca va a faltar en sus vidas, porque tienen un pan espiritual, y es la palabra del Señor, que es la que los anima día con día, que es la que les fortalece, que es la que dice, que es con la cual ustedes pueden decir: yo no miro la escasez que hay allá afuera, yo no miro que quizá estoy padeciendo alguna situación, yo lo que estoy mirando, lo que sí tengo, y es ese trigo que el Señor ha puesto en mí, ese trigo con el cual yo creo que la provisión no va a faltar. Y dice esta palabra: hasta que sobre y abunde, mis amados hermanos, hasta que sobre y abunde, porque así lo dijo el Señor: yo enviaré grano hasta que se sacíen. El Señor quiere saciarnos de su palabra, para que en los momentos de necesidad no digan: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Estamos sufriendo? ¿Estamos padeciendo? No, sino que al contrario, a través del grano espiritual que tú tienes, tú te fortalezcas día con día en el Señor. Nosotros caminamos por fe, creyendo y confiando que aquel que prometió estar con nosotros todos los días sigue vigente en nuestras vidas hasta el día de hoy. Y Él va a seguir, Él va a seguir. Nosotros somos los que a veces con nuestras actitudes, con nuestro no creer, le alejamos. Pero el Señor está fiel, el Señor está firme, y dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y yo sé que ese Dios que proveyó el trigo para ese pueblo, lo sigue proveyendo para nosotros hoy en día, porque es el mismo. Amén.
Entonces, mis amados hermanos, es necesario llenarnos del grano, pero hasta saciarnos, hasta que esos graneros abunden, abunden. No te canses de buscar la palabra del Señor. No te canses de comerte ese trigo que el Señor te da día con día. Pero algo importante dice aquí, lo tienes que dejar caer a tierra para que empiece a llevar fruto. Si tú te guardas y almacenas y almacenas y almacenas la palabra, vas a estar así cabezón o así, pero más sin en cambio no vas a hacer esa digestión y la palabra no va a traer nutrientes a tu vida. Es necesario que ese grano caiga para que dé vida en ti día con día. Amén. Dice en Juan 12:24. Bueno, esa ya no la lean, pero es lo que les comentaba. El Señor Jesús murió por ti, murió por mí, y a través de Él vino fruto, ¿verdad? Vino vida. Y es lo que nosotros tenemos que dejar o hacer que la palabra haga en nosotros, que caiga para que lleve vida, que caiga en buena tierra, que eres tú y que soy yo, para que empiece a traer abundancia. Amén. A ver, deme un segundito. En Génesis 42:3 dice la palabra: entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Fíjese que a través de esto podemos mirar que hubo una restauración familiar. Ese José separado de sus hermanos, ese José al cual vendieron, al cual menospreciaron, al cual quisieron hasta matarlo, ¿verdad? Pero ese José que tenía un propósito en el camino del Señor. Nosotros, mis amados hermanos, esa bendición es para nosotros hoy en día. Ese grano, esa palabra que el Señor te está dando, ese grano que representa la presencia del Señor Jesús en nuestras vidas, tiene una comisión. Tiene una comisión, y es que nosotros podamos atraer a los nuestros, que haya una restauración familiar. ¿Cuántas familias divididas hoy en día? ¿Cuántas familias separadas? ¿Cuántas familias que ya no se toleran, ya no se quieren, ya no se aman como al principio? Tantas familias que aún estando juntas en una casa, cada quien en problemas, en situaciones, en su mundo, ¿verdad? Dicen los chavos, cada quien en su mundo. Cuando dice el Señor, yo a través de este grano quiero que tú lleves esa restauración a tu casa. Empieza a juntar a los tuyos, empiecen a compartir ese grano en su casa, el mirar que nosotros como pueblo del Señor debemos de caminar de una manera diferente. Nos llenamos de muchas cosas, nos llenamos de todo lo que hay en las redes, nos llenamos de todo lo que vemos en la televisión, nos llenamos de tantas cosas, pero realmente yo les puedo preguntar, siendo honestos, como familia, ¿cuántos en estos tiempos nos hemos llenado del grano, de la palabra del Señor, del estarla compartiendo ahí en casa? Porque eso es lo que va a dar vida y fortaleza a los tuyos también. Amén. Entonces, otro propósito de ese grano, de esa presencia del Señor en tu vida, de esa palabra, es que hoy las familias empiecen a ser restauradas, que las familias empiecen a ser cambiadas, que las familias empiecen a ser transformadas. El decir qué caso tiene, así caminamos, así vivimos, es lo más normal. No, eso no es normal para el Señor. Para el Señor es familias unidas, para el Señor es familias restauradas. Para el Señor dice la palabra, ¿verdad? También ahí que cordel de 3 hilos no se rompe. Estás tú, está tu familia, pero ¿está la presencia del Señor en tu casa? Yo te quiero preguntar hoy, ¿está la presencia del Señor en tu casa? Porque quizá eso ha sido lo que está, al no estar la presencia del Señor hay tantos roces, hay tantas fricciones, que esos hilos se acaban por romper, esos hilos se acaban por dividir, por separar. Pero hoy el Señor nos quiere decir, no estás caminando con las manos vacías, tú estás caminando con el mosto que yo pongo día con día en tu vida. La palabra no ha cesado, la palabra sigue siendo, ¿verdad? Y dice que pasará todo, pasará el cielo, la tierra, pasarán todas las cosas, pero dice, mas mi palabra no pasará.
¿Qué estamos haciendo con la palabra? Sabiendo también que la palabra es el verbo, es el mismo Señor Jesús obrando en nosotros. Y sabiendo, ¿verdad?, que dice que la letra mata, pero el Espíritu es el que trae vida a tu vida. Amén. Ruth 2:14 dice la palabra del Señor. Y a la hora de comer Booz le dijo: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Mire qué hermoso que la palabra, el Señor no quiere tan solo que esté en tu casa. Dice esta palabra que sació a esa mujer Ruth, ¿verdad? Recordemos que Ruth es figura de la iglesia. Tú y yo somos esa Ruth. Tú y yo somos esa Ruth que el Señor ha llamado a su casa para bendecirnos a través del grano, para bendecirnos a través de la palabra, de decir, mira, tú no puedes decir no tengo nada. Yo estoy padeciendo y estoy sufriendo lo mismo que el mundo está sufriendo. Momento, tú tienes la palabra que te dice, no te he dejado y no te he desamparado. Tú tienes la palabra que te dice, yo tengo cuidado de ti, así como tengo cuidado de las aves, de los campos, así tengo cuidado de ti. Amén. Entonces es necesario que entendamos el propósito del Señor en esta tarde. El Señor quiere derramar de su trigo para que el pueblo camine en estas situaciones tan difíciles, pero creyendo y confiando que no va a faltar el pan. Si no te falta la presencia del Señor, si no te falta la palabra, tú ya eres más que vencedor. Porque así como me decía el Señor, tú has mirado, algún día yo te he dejado. Y realmente no, mis amados hermanos. Yo en todos estos meses he podido mirar la presencia del Señor en mi vida, trayendo ese trigo, trayendo esa llenura, trayendo ese saciamiento de saber que aun cuando físicamente me pudiesen faltar muchas cosas, espiritualmente el Señor es el que nos levanta, nos restaura, nos da vida, nos da fortaleza día con día. Amén. Mira algo hermoso que trae también el grano en Lucas 17:6. Dice la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Fíjese que ese grano de mostaza, pues también es un grano, ¿verdad? Ahí miramos. Pero dice, si tu fe estuviera así de pequeñita, si con esa fe tan pequeña que tú tienes, creyeras en cada una de las promesas que yo he puesto en tus manos, si tú tuvieras esa fe tan pequeñita, tú dirías: Señor, yo creo en tus promesas y hoy las tomo en el nombre de Jesús. Aunque quizá en mi mesa no puedo mirar la abundancia, hoy tomo la promesa, Señor, de que tú estás conmigo y de que esas bendiciones van a estar ahí. Dice la palabra que aún llamemos a lo que no es como si ya fuera, pero eso se le llama fe. Eso se le llama fe. Por eso es tan importante tener ese grano en nosotros. Dice, ese grano de mostaza que es la fe, creer en las promesas de Dios. Pero si nosotros no creemos que el Señor está con nosotros, ¿cómo vamos a creerle a las promesas que nos ha dado? Mucho pueblo del Señor camina derrotado, mucho pueblo del Señor camina angustiado porque realmente no ha creído quién es el que está con nosotros. No ha creído que tenemos delante de nosotros al poderoso de Israel. No hemos creído que el Señor es el que nos va a sustentar. Y entonces caminamos con una fe debilitada. Pero el Señor dice, a través de ese grano que tú tomes, mira, aun cuando fuese pequeñita esa fe, aun con esa yo te voy a bendecir. Pero es necesario pedirle al Señor el día de hoy, de decirle: Señor, necesito ese grano en mi mano. Miro que no lo tengo, no está la fe, pero hoy ponlo en mi mano, Señor, deposítalo para que esa semilla, ustedes conocen la semilla de la mostaza, es tan pequeñita, pero dice que cuando crece y se desarrolla, se hace un gran, no sé si es árbol, pero bueno, una gran planta, ¿verdad? Y así quiere el Señor, dice, esta pequeñita,
esta pequeñita fe que tú tienes, yo la voy a desarrollar para que crezca de tal manera que tú mires la abundancia y la provisión en tu vida. Amén. Pero algo que tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, dice en Mateo 26, cuando el trigo brotó y produjo grano, también apareció la cizaña. Y fíjense que buscando un poquito, la cizaña y el trigo se parecen, ¿verdad que sí? ¿Quién sabe de semillas? El trigo y la cizaña se parecen y por eso dice esa palabra, ¿verdad? Que creció junta la cizaña y creció junto el trigo, porque eran tan parecidos. Pero llega el momento en que viene el segador y dice que él va a desarraigar, que él va a sacar esa cizaña y la va a echar a la lumbre. Entonces se parece mucho el trigo con la cizaña, solamente creo que lo que la diferencia es el color. La cizaña es un grano oscuro, negro, y el trigo es cafecito, ¿ah? El trigo es diferente, pero se parece tanto que pudiésemos estar diciendo, sí, Señor, yo tengo trigo, pero qué tal que lo que nosotros hay cizaña. Entonces es bien importante hoy pedirle al Señor, Señor, enséñame a diferenciar, que lo que yo tenga en mi vida sea el trigo, que lo que yo tenga en mi vida, Señor, sea tu presencia y tu palabra, que no lo que yo tenga, Señor, sea lo que el enemigo haya querido venir a sembrar mientras yo estaba dormido. Cuando nosotros nos dormimos viene aquel personaje, ¿verdad? Y viene y siembra la cizaña. Y entonces en lugar de nosotros buscar más y más y más del Señor, es cuando más nos enemistamos del Señor, cuando más nos alejamos, porque sin darnos cuenta vino otro a sembrar lo que no era de parte del Señor. Por eso es necesario estar despiertos y estar alertas. Y ahorita me voy a adelantar un poquito al punto, pero dice que había esas vírgenes, ¿verdad? Las sensatas y las insensatas. Y dice que las sensatas pues tenían su provisión de aceite, pero las otras, ¿qué pasó? Se quedaron dormidas, y al quedarse dormidas se quedaron sin esa unción, sin esa bendición, y no pudieron llegar a las bodas con el novio. Por eso es tan importante que nosotros estemos hoy tan alertas. Dice el Señor, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es necesario que hoy despertemos de ese letargo quizá en el cual hemos vivido, que despertemos de los problemas y de las situaciones que estamos viviendo. El decir no voy a pasar, no voy a poder, no voy a avanzar. Cuando hoy el Señor nos dice, despiértate. No quiero que te pase como esas vírgenes que estando ahí preparadas ya para las bodas, se durmieron y se quedaron. ¿Cuántos estamos esperando, aparte de esas bendiciones en lo natural, esas promesas del Señor, su mayor promesa de estar un día en su presencia? Pero ¿qué va a pasar de nosotros? ¿O qué va a ser de nosotros si estamos dormidos y viene el Señor y ni siquiera nos dimos cuenta? O si estamos dormidos y no vemos lo que el enemigo ha querido venir a sembrar en nuestra casa, en la familia, en nuestra misma persona. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos a ir? No vamos a poder obtener esas bendiciones de parte del Señor. Por eso es tan importante estar alertas y decirle, Señor, mira, yo soy buena tierra. Derrama de tu mosto, derrama, Señor, de tu trigo en mi vida. Amén. Vamos ahora sí al mosto. Entonces ya miramos cuán importante es el trigo en nuestra vida. Es tan importante que ahí mismo está la presencia del Señor. No nos podemos decir cristianos si el Señor Jesús está alejado. No podemos decirnos cristianos si le hemos cerrado la puerta al Señor. Cuando Él quiere entrar, cuando Él quiere ir y habitar en ti, y que de repente tú le digas, ¿sabes qué, Señor? Cierro mi puerta porque ahorita no te quiero en mi vida. Busquémosle mientras pueda ser hallado, porque va a haber un momento en que nosotros digamos, Señor, te necesito, Señor, anhelo de ti, pero ciertamente habremos dejado pasar ese tiempo. Por eso hoy que aún tenemos ese tiempo, llenémonos de ese trigo, mis amados hermanos. No te canses de buscar la palabra del Señor, no te canses de buscar la presencia del Señor. Aún en medio de situaciones, luchas y pruebas, acércate al Señor.
Acércate, porque dice la palabra: vengan a mí los que estén cargados, los que estén necesitados, porque yo los voy a hacer descansar. Pero si no tenemos ese trigo y esa palabra, ¿cómo vamos a saber que hay un Dios en el cual nos podemos acercar, al cual podemos ir y descansar en Él? Amén. Vamos al mosto. Fíjese que el mosto, yo les decía al principio que representa al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el primer punto que miramos fue una ministración al cuerpo, mis amados hermanos. El Señor quiere que en lo natural y en lo espiritual estemos fortalecidos a través de la palabra. Pero ahora el Señor quiere mostrarnos a través del mosto, que ese mosto el Señor quiere derramarlo en nuestras vidas para que haya una ministración en nuestra alma. ¿Cuántos francamente podemos decir: Señor, ya me cansé? ¿Cuántos podemos decir: Señor, mira, aunque yo no quiera, estoy triste? Mira, Señor, aunque no quiera, estoy preocupado, estoy angustiado por lo que estoy viviendo. Quizá hoy es tiempo de decirle al Señor: derrama de tu mosto. Ese mosto que yo les decía al principio, cuando nosotros tenemos la presencia del Señor en nuestra vida, no importa la circunstancia que estemos viviendo, tenemos la convicción de que la presencia del Señor está obrando en nuestras vidas, y eso es lo que pone gozo en nuestra alma, en nuestro ser, pone esa paz del saber que estamos caminando bajo la unción del Altísimo. Amén. Vamos a mirar en Proverbios 31:6, dice la palabra del Señor: dad bebida fuerte al que está pereciendo y vino a los amargados de alma. Fíjese que una de las cosas que hace el mosto, mis amados hermanos, el mosto quita la amargura del alma. ¿Cuántos amargados hay aquí? ¿Cuántos amargados? Ya no, gloria a Dios. Y si aún así decimos: ay, Señor, es que ya no siento lo duro, sino lo tupido, y por más que yo quiera estar contento, no puedo. Hay que decirle al Señor: Señor, derrama de tu mosto el día de hoy. Señor, derrama de la presencia de tu Espíritu Santo. Ven y llena, Señor. Y así como en el Pentecostés, que decían: están locos, están borrachos, que así el Señor desciende en esta hora, transformando todo nuestro ser, mis amados hermanos. Amén. Vamos a Génesis 14:18. Dice la palabra del Señor: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Mire, algo hermoso que podemos mirar a través de la administración de ese mosto en nuestras vidas. Dice esta palabra, ¿verdad? Que ese Abraham fue a darle el diezmo de todo a ese sacerdote, que por cierto nada más se nombra en esa parte de la escritura, Melquisedec, ¿verdad? Y dice que él sacó pan y vino, que él era un sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo, y bendijo a Abraham, y bendijo a su descendencia aún, ¿verdad? Entonces podemos mirar a través de esto esa representatividad. Cuando él sacó el vino, llevó a ese Abraham a hacer pactos con el Señor. Cada uno de nosotros, cuando venimos a tomar la Santa Cena, cuando tomamos el vino, no es otra cosa que la administración del mosto en nuestras vidas, de la presencia del Espíritu Santo, haciendo que nosotros estemos en esa presencia con el Señor, de que hagamos votos, de que hagamos pactos, cuando el Señor es el que pacta con nosotros, ¿verdad? Entonces, el Señor, a través del mosto, a través de ese vino, quiere que nosotros caminemos como un pueblo de pactos. Hasta hay una canción tan hermosa, ¿verdad? Que dice: Dios de pactos, que cumples tus promesas. Entonces, el Señor, al hacer pacto con nosotros, Dios va a obrar, Dios va a bendecir. A veces nosotros no recibimos lo que el Señor nos da o nos dice porque no lo creemos, porque no está esa presencia del Señor obrando en nuestras vidas, haciéndonos creer y entender que ahí está ese pacto del Señor. Nosotros a veces no lo recibimos por no creer, pero cuando entendemos que a través del mosto tenemos un pacto con el Señor, mis amados hermanos, cada que vengamos a tomar el vino,
Vamos a recordarle al Señor: Señor, tú me diste esta promesa. Señor, tú me has dicho esto. Y yo sé que lo que tú has dicho lo has de cumplir. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Yo lo que me dice, Señor, lo creo, Señor. Sigue derramando de ese mosto, de esa bendición en mi vida, para que yo siga creyendo, confiando, caminando por fe y no por vistas. Amén. En Juan 2:2. Bueno, vamos a saltarnos eso. Isaías 65:8, es que si no, no voy a terminar. Isaías 65:8 dice la palabra del Señor: así dice el Señor, como cuando se encuentra mosto en el racimo y alguien dice: no lo destruyas porque en él hay bendición. Así haré yo por mis siervos para no destruirlos a todos. Entonces mire qué hermoso que a través del mosto, a través de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, amado hermano, amada hermana, hay bendición. Hay bendición, porque dice la palabra que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para su pueblo, para nosotros. Y entonces el Señor, el propósito que Él tiene para tu vida es bendecirte, bendecirte en las circunstancias que tú estás pasando, bendecirte en tu familia, bendecirte aún en lo natural, así como en lo espiritual. Entonces, qué importante es la presencia del mosto en tu vida, porque el mosto trae bendición. Amén. Mira, hay tanto que hablar, tanto que decir acerca de esta palabra, pero vamos a otro punto. Jueces 9:13, para pasar a otro. Pero David les respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? Todos hemos mirado esa historia, ¿verdad? Donde van los árboles y dicen: vamos a levantarnos un rey, alguien que gobierne sobre nosotros. Y ahí le empiezan a preguntar a varios árboles, hasta que finalmente llegan con esa vid y les dice: reina sobre nosotros. Pero ¿qué le dice? ¿He de dejar mi mosto que alegra a Dios para ondear sobre los árboles? Como parafraseando, ¿verdad? He de dejar esta bendición de tener la presencia del Señor en mi vida y agradarle al Señor por lo que me ofrece el mundo. Otra de las bendiciones es saber que a través del Espíritu Santo, al obedecerlo, al dejarnos guiar por Él, nosotros alegramos el corazón del Señor. Nosotros, el Señor se alegra de decir: este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Este es mi hijo amado que aún ante las situaciones escucha la voz de mi Espíritu Santo hablando a su vida, a su mente y a su corazón, y dirigiendo sus pasos conforme yo le muestro a través de la palabra. Amén. Vamos a ver el aceite. Aquí es la administración al Espíritu, Levítico 8:12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. ¿Para qué necesitamos pedirle al Señor que llene nuestras manos, nuestra vida con ese aceite, mis amados hermanos? Dice esta palabra que el aceite sirve para consagrar. Si está la presencia, si está la unción del Espíritu en nuestras vidas, nosotros ya no podemos ser los mismos que éramos antes. El Señor va a empezar a apartarnos, el Señor va a empezar a santificarnos, el Señor va a empezar a transformar nuestra vida. El Señor va a enseñarnos a depender de Él, ¿verdad? Quizá antes éramos los más incrédulos, el decir: no puedo, y si yo no traigo un peso en la bolsa, estoy fregado, estoy amolado. No, a través del Espíritu el Señor empieza a ministrarnos para que nosotros aprendamos a confiar en Él, pero apartándonos. Quizá antes queríamos tomar las cosas de una manera natural, transando, robando, mintiendo, haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Pero cuando nosotros viene el Espíritu a nosotros, el Espíritu nos consagra, el Espíritu nos recuerda que ya no somos los mismos, que nosotros debemos de caminar diferente, que nosotros tenemos que menguar para que el Espíritu crezca en nuestras vidas, que nosotros debemos de dejar a un lado la carne, el pecado, los deleites, para que esa consagración empiece a venir a nuestra vida. Por eso es tan importante el aceite. El aceite va a estar ministrándote, recordándote que al Señor no le agradas mugroso,
que al Señor no le agrada que te contamines, sino que al Señor le agrada una consagración en tu vida. El Señor viene pronto, pero el que no esté consagrado pues se va a tener que quedar a lavar sus vestiduras. ¿Cuántos se quieren quedar? Hoy el Señor nos está dando a un tiempo de consagrarnos, de decirle: Señor, necesito de ese aceite en mi vida, ese aceite hasta que sobre y abunde, hasta que rebose en todo mi ser. En Salmo 104:15 dice la palabra: y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Fíjese que otra de las funciones del aceite, de esa unción, mis amados hermanos, es que hace brillar el rostro. ¿Cuántos se han acercado a la presencia del Señor y cuántos han bajado con un rostro resplandeciente? ¿Cuántos ahorita pueden ver a sus hermanos con un rostro resplandeciente? Y no digan: ay, es que hace mucho calor y es el sudor que traigo en la cara. No, sino que miren que es la presencia del Señor obrando, trayendo una bendición. A la medida que nosotros nos acercamos a esa lámpara, a la medida que nosotros nos acercamos a ese aceite va a hacerse uno en nuestras vidas, trayendo un brillo que todos los demás lo van a notar. Amén. ¿Cuánto tiempo me queda? Por ahí me dicen. Éxodo 35:8 dice la palabra del Señor: aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Otra de las funciones del aceite, mis amados hermanos, es que el aceite alumbra. ¿Cuántos de aquí han mirado que el Señor ha transformado su rostro? ¿Cuántos de ustedes en su familia, en su casa, en el trabajo, en donde ustedes se mueven, han sido lámpara que alumbra a otros? Lámpara que alumbra a otros. El Señor, a través de su presencia, va a hacer de ti una lámpara que alumbres, una lámpara en la cual otros que andan en oscuridad, que andan en tinieblas, se puedan acercar y tú puedas compartirles de esa bendición. Dice la palabra, ¿verdad?, que no se esconde. ¿Cómo escondemos una luz sobre parafraseando, ¿verdad?, sobre una almohada? ¿Cómo podemos esconder la luz? La luz se pone en lo alto para que alumbre. La luz se pone en lo alto para que lleve bendición a otros. Y si tú tienes en tus manos ese aceite del Señor, créeme que tú vas a hacer una lámpara que alumbra, una lámpara que lleva esa luz en medio de tinieblas. Amén. A ver, deme un segundito nada más, déjame mirar aquí una cosa. Ok. Otra de las cosas en Lucas 7:46 al 47 dice la palabra: no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces miramos que el aceite, ¿qué es lo que nos va a llevar a hacer? Adorar a Jesús. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, cuando nosotros estamos en la casa de cada uno de ustedes, cuando ustedes se meten en esa adoración, cuando ustedes se meten en ese postramiento delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, eso lo pueden hacer porque hay una unción en sus vidas, porque está la presencia del Espíritu inquietándolos, llevándolos a derramar esa bendición para nuestro Señor Jesús. Dice que esta mujer llevó, ¿verdad?, y derramó esa bendición sobre nuestro Señor Jesús. Y el Señor le dijo a ese hombre, ¿verdad?, a ver, tú no ungiste mi cabeza, tú no me lavaste los pies, no me diste agua para lavarme, mas sin en cambio esta mujer, mira lo que ha hecho. Por eso yo te digo que ella, que tanto amó, dice, los pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho.
Cuando nosotros vamos en esa disposición a buscar del Señor, cuando tenemos esa llenura, ese aceite en nosotros que nos lleva a adorar al Rey de Reyes, nosotros nos despojamos y nos desprendemos de tal manera que el Señor puede ver tu amor, que el Señor puede ver tu transparencia delante de Él. Y por eso dice, por eso está aquí este hombre, por eso está esta mujer aquí. Porque con ese amor que se derrama, con ese amor que me está adorando, por eso es que yo le estoy perdonando, porque a la medida que ella da, yo también estoy obrando en su vida. Entonces mire qué hermoso que cuando nosotros tenemos esa unción, cuando nos postramos, cuando nos derramamos, cuando adoramos de tal manera al Señor, cuando menos cuenta nos demos, el Señor ya está trayendo esa libertad a nuestras vidas. Amén. Y bueno, rápido les quiero dar estos puntos para que los tengan. Podemos mirar qué es de lo más que tenemos que estar llenos, mis amados hermanos. Dice en Isaías 11, 1 y 2. Tenemos que tener estos espíritus de Dios en nuestra vida. Dice, y brotará un retoño del trono de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Fíjate que cuando nosotros buscamos de esa presencia del Señor, cuando nosotros buscamos estar llenos del Señor, dice, no, yo tan solo los voy a llenar con eso, yo haré que sobre ellos repose también el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de espíritu de conocimiento y de temor del Señor. No los quiero mandar a medias, dice el Señor, quiero que ellos salgan plenos, con las manos llenas de mi presencia. Y mira qué hermoso, que en Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nosotros tenemos el espíritu del Señor en nuestras vidas, así como Adán le dio un soplo de vida. Cuando tú vienes al camino del Señor, el Señor te da un soplo de vida, ese soplo que te mantiene vivo, mi amado hermano, mi amada hermana. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, ese soplo se muere, porque morimos espiritualmente, quizá no en lo natural, pero espiritualmente, al alejarnos, ese soplo de vida, eso que nos mantiene vivos en el Señor, cuando nosotros nos alejamos, mis amados hermanos, tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Amén. Se los quiero dar rápido. En 2 de Crónicas 1, 11 y 12 dice la palabra: y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos, y te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Mira qué hermoso que el Señor dice: no quiero que salgas tan solo con mosto, con aceite, con vino. Hoy quiero que salgas con un espíritu de sabiduría, un espíritu de sabiduría en el cual tú puedas ser un hombre, una mujer que edifiquen sobre la roca. Dice la palabra que el necio construye sobre la arena, edifica sobre la arena, ¿verdad? Sus planes, sus propósitos, su vida misma le edifican sobre la arena, sobre cosas que dicen: es hermoso, es bueno esto. Pero hoy el Señor quiere darnos ese espíritu de sabiduría para que aprendamos a ser hombres y mujeres sabios, que edifiquen su casa sobre la roca, que edifiquen su vida misma sobre la roca. ¿Cuántos de nosotros, yo les decía, tenemos problemas, pero a veces los problemas nosotros mismos no los buscamos? ¿Por qué? Porque no ha venido una sabiduría a nuestra vida. Pero el Señor hoy nos dice: es tan necesario que tú tengas esta sabiduría para que tú puedas tomar la mejor decisión, una decisión que te va a llevar a tener abundantes bendiciones. Amén. Primera de Samuel 25:3. Vamos a ver otro punto. El hombre se llamaba Nabal. Todos han visto esa cita, ¿verdad? Ese pasaje donde habla de un hombre, Nabal, que su nombre es insensato, y cómo
como cuando fue ese David, cuando mandó a pedir provisión para él, dice que no quiso dárselo, mas sin en cambio hubo una mujer, Abigail, que representa ese espíritu de inteligencia, esa mujer que se puso las pilas y que dijo, a ver, yo no quiero que mi casa sea destruida, yo no quiero que los míos sean destruidos a causa de este insensato, a causa de este hombre que no piensa. Y dice que ella se puso a la brecha, se presentó delante del rey y fue tan inteligente que lo que obtuvo fue un favor, una bendición de parte del rey. Tú y yo necesitamos también ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de inteligencia, como Abigail, para que ante las decisiones que estamos viviendo, pasando, ante las situaciones, quizá nosotros a veces no sabemos cómo accionar con un hijo, con una hija, con un esposo, ¿verdad? Con un negocio, pero el Señor hoy quiere darnos también ese espíritu de inteligencia para poder salir adelante, En 2 de Samuel 16:23 dice la palabra, el consejo que Ahitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Bueno, ahí la acaban de leer. Aquí lo que podemos mirar, que el Señor también quiere darnos un espíritu de consejo. Dice que ese Ahitofel daba consejo, y que cuando iba la gente a pedirle consejo, era como si le consultaran a Dios mismo, ¿verdad? Ese hombre tenía ese espíritu de parte de Dios. Y hoy yo te puedo decir, nosotros como pueblo del Señor también tenemos que tener eso en nuestras manos. Tenemos que tener un espíritu de consejo para poder aconsejar a los nuestros. ¿Cuántas veces los nuestros tienen situaciones tan difíciles, caen en situaciones? O cuántas esposas, ¿verdad? Aún mirando que sus esposos están cayendo en situaciones que no están bien. Ahí podemos pedir ese espíritu de consejo, ese espíritu de inteligencia, y a través de eso poder ayudar a esos navales que a veces tenemos en casa, ¿verdad? Se los doy rápidos. Faltan 3, mire, en Salmos 132:17, usted lo mire en su casa, espíritu de poder a través de David, porque él dijo, ahí haré surgir el poder de David. Entonces el Señor también nos quiere dar un espíritu de poder, no tan solo de poder, de dominio propio, de saber que todo lo podemos en Cristo. Y a veces decimos, no voy a poder hacer eso, no voy a poder hacer aquello, pero nosotros tenemos el Espíritu del Señor en nosotros y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Luego en 2 de Pedro 3:16 habla ahí, ¿verdad? De ese personaje Pablo. Dice la palabra, asimismo en todas sus cartas hablan ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Fíjese que el Señor quiere poner en nosotros un espíritu de conocimiento. Y ya por último, para terminar, Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjese que aquí nos muestra un Jesús, ¿verdad? Figura de ese espíritu del temor del Señor. Dice la palabra que puso en él un temor reverente. Queremos caminar bendecidos, queremos caminar con las manos llenas. Lo principal que tenemos que tener en nosotros es ese temor a nuestro Dios. No un temor de miedo, dice esta palabra, un temor reverente, un respeto a su presencia, un respeto a su palabra, un respeto de saber que tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso, y que quiere bendecirte a ti, y que quiere bendecirme a mí, y que quiere bendecir esta casa. Amén. Vamos a ponernos de pie, hace mucho calor, mis amados hermanos. Yo no sé el día de hoy si tú te identificas con alguna de estas cosas, ¿verdad? Que le digas, Señor, realmente siento que he caminado con las manos vacías.
Ciertamente, Señor, quizá he tenido nombre de que vivo, pero he estado muerto en mis preocupaciones, en mis angustias, en mis problemas. Pero te doy gracias, Señor, porque hoy me has enseñado que tú has derramado, Señor, en mí de tu presencia a través de tu bendito Hijo, a través de tu bendito Espíritu Santo. Que no tan solo eso, Señor, tú derramas, quieres derramar sobre mí esa inteligencia, esa sabiduría, ese temor.